vería el factor, digamos, de corrección del coeficiente de aceleración horizontal, veo los espectros de diseño automáticamente y empiezo a ver los periodos. Fíjense, el modo 1 dio 0.45 y el modo 2 0.43, cuando en etapas esos modos también están muy cercanos. Ese modo 1 nos está dando 0.42, el otro nos da 0.418, mientras en el caso de CIPECAP, fíjense, también estamos en el mismo orden, bueno, diferencias muy pequeñas, muy pequeñas. Entonces ahí empezamos a notar que estos resultados en principio están bastante cercanos, diferencias de 0.02 segundos, prácticamente nada. Y eso tiene que ver un poco con la forma como el programa, recuerden que esto es un programa que tiene una configuración un poquito diferente en la disposición de columnas, vigas, etcétera, y el ETAP es más un programa de líneas. Entonces, bueno, hay ciertos parámetros allí con la obtención de la matriz de rigidez, la masa, etcétera, que generan que hay una ligera diferencia. Pero además, ya el programa me da de manera directa los porcentajes de participación de masa. No tengo que buscarla en otra tabla, y están allí. Y se llegué al 100%. Me da cuánto cubrió en espectro el periodo. Puedo ver centros de masa, centros de rigidez y por consiguiente las excentricidades. Al ser una estructura perfectamente simétrica, no hay excentricidad. El ploteo de esos centros de masa y de rigidez, que todos están en el mismo punto. La corrección por cortante basal, el programa tiene por cada modo, fíjense, corte dinámico CQC, o sea, el programa está determinando el corte por cada modo. Para el sismo, en este caso para el sismo 1, determina el corte por cada modo y obtiene con la combinación cuadrática completa el resultado final, como lo hace el ETAP. Lo hace para el sismo Y, también obtiene los cortes y por supuesto después relaciona el corte en X con el corte en Y a través del SRSS o la suma de 100 más 0.30, en este caso es el que está aplicando, y obtenemos con eso el corte dinámico total. Fíjense aquí que con esto ya va obteniendo el corte en X y el corte en Y, 220 toneladas, 221 toneladas. Ahora obtiene el corte basal estático, aplicando la norma, corte estático. Ese corte estático, para el corte estático necesita por supuesto el peso sísmico, el W. Recuerden que el corte basal estático es μ por el peso por A sub D. Este es el peso por cada nivel, sumando da 1592 toneladas, con lo que obtiene un corte basal dinámico que es mayor al estático, es decir, el estático es 202 toneladas, y eso lo podemos ver acá. Aplicó toda la norma, obtuvo el corte basal estático, lo comparó contra el dinámico, no fue necesaria la corrección del cortante basal, de hecho estuvo bastante cerca, pero no fue necesario. Entonces, cortes, modos, masa participativa, periodos, todo está en justificación de la acción sísmica. Digamos que lo único que tendría que chequear por fuera de esta justificación de la acción sísmica sería las distorsiones de columna, que no es más que las derivas. Distorsiones de columna se asocian a las derivas del piso. Si le digo distorsiones de columna, entraría allí a las derivas. Vamos a leer un poquito. Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsión relativa entre plantas y la distorsión total, lo que es el desplome del edificio. El valor absoluto se utilizará para definir las juntas sísmicas. El valor relativo suele limitarse en función de la altura de la planta H.
se comprueba que el valor total, tomando en ese caso como valor de h la altura total. Es decir, aquí vamos a tener distorsión absoluta, diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior. Y relativa, relación entre la altura y la distorsión absoluta. Entonces aquí podemos ver todas estas distorsiones en X y en Y, tanto absolutas como relativas, lo que nos permitiría hacer el chequeo de las derivas. Y vean que algo importantísimo, las distorsiones están mayoradas por la ductilidad. Es decir, ya estas son distorsiones inelásticas. Lo que hacemos es comparar de manera directa el patrón respecto a la máxima normativa para estar de acuerdo en si esta información, digamos, si el valor obtenido es menor al máximo permitido de la norma. Nos pregunta Tulio Capriles, ¿es necesario la corrección? ¿El programa lo realiza automáticamente multiplicando la gravedad? Exacto. Si el programa encontrara que hay una necesidad de corrección de corriente basal, automáticamente lo aplica. Y revisa el coeficiente sísmico mínimo. Exactamente. El programa revisa absolutamente todo lo que está en la norma. El coeficiente sísmico mínimo y por supuesto lo asociado a la multiplicación de ese caso. Módulos separados con una junta, ¿pudiese diseñarlos los dos en el mismo modelo? Realmente sí. De hecho, en ese caso, incluso hasta utilizamos, como lo habíamos hablado en algún momento, las ménsulas. Podríamos utilizar ménsulas. Ahora, si en realidad son dos estructuras completamente separadas por una junta, donde ni siquiera una se apoya en la otra, yo, en lo personal, consideraría que lo ideal es hacer dos modelos, porque es mucho más limpio toda la revisión. Tendría sentido hacer todo en un mismo modelo cuando quizás tenemos una estructura donde una parte está separada, otras están apoyadas con ménsulas, eso tendría sentido, pero si son dos estructuras completamente separadas, lo ideal para que todas estas revisiones estén debidamente indicadas es que se hagan dos estructuras por separado. Puede ser compleja la interpretación. Entonces fíjense, aquí estarían las derivas. Vimos derivas en las situaciones de columna. En la justificación de la acción sísmica vimos corte, pero de hecho esas 220 toneladas, recuerden que en el ETAPS, que nos da un poquito menos de periodo, obviamente da un poquito más de corte. Si vemos la respuesta de corte de piso, veríamos que para el sismo X, vean, fíjense que es 240, y para el sismo en Y, bueno, es más o menos lo mismo. Entonces 240 tenemos 220, 221, y tenemos casi 7-8%, pudiéramos tener diferencia, y eso lo está generando obviamente el que tenemos un poco menos de periodo en LETAPS que en CIPECA. Ese es, digamos, una parte del escenario que tenemos ahorita en este instante, ¿no? Entonces, pero sin embargo, no es una gran diferencia. Uno, a través del factor de escala del espectro en CIPECA, pudiéramos hacer un pequeño ajuste si queremos que los resultados de CIPECA nos den exactos al detalle, o al revés. Porque la gran pregunta aquí que nos hacemos es, bueno, ¿cuál valor es correcto? ¿Los 240 o los 220? Entonces, hoy en día pienso que el CIPECA, por la forma como genera la estructura volumétricamente, pienso que los resultados están un poco más cercanos a la realidad que los modelos de línea que trabajamos en el caso del ETAPS. Entonces, no haría mayor ajuste, pero cualquier persona podría utilizar los factores de escala de los espectros para hacer que estos cortes basales de los dos modelos coincidieran de manera perfecta.
esa es una manera de verlo, ¿no? Estamos claros. Claro, también hay pequeñas diferencias en función a los módulos de elasticidad. Nosotros hemos propuesto un módulo de elasticidad del concreto en etapas, lo pusimos manualmente, mientras que el CIPECAD lo calcula de manera interna, y esas, pareciera mentira, pero esas pequeñas diferencias que pueden haber allí de 5, 3% en la definición de ese módulo de elasticidad puede generar obviamente un pequeño cambio de la materia de rigidez y por tanto un cambio en el caso del corte basal. Entonces, cuando vemos los estados de obra, quizás ayer puede aparecer, no lo revisé a fondo, pero es probable que esté quizás el módulo de elasticidad de concreto, pero no lo veo de manera directa, ¿no? Este es el del acero, aquí no está el del concreto, y probablemente ese pequeño cambio que puede haber allí digamos que puede ajustar. Y lo otro que puede pasar es el caso de esta losa reticular que nosotros colocamos en el modelo del ETAP un valor, y aquí también en el programa en CIPECAD hay un cálculo exacto de estos casetones. Entonces esas pequeñas diferencias pueden generar también un pequeño cambio en el peso y por consiguiente en la masa, que se traduce en resultados de corte basal. Entonces hay que mirar un poco, hay que mirarlo bien, porque por ejemplo uno de TAPS le indica la posibilidad de esta losa reticular, pero siempre en ETAP va a ser un modelo mucho más simple. Fíjense, y en ETAP, si lo vemos acá, cuando uno le dice que muestre los slabs y subimos de nivel, esto tiene una disposición muy matemática, mientras que en el caso de CIPECAD, yo podría estar viendo en las losas, incluso puedo detallar los casetones. Fíjense aquí en las losas, y aquí hay una disposición, fíjense, con unos macizados, etcétera, y esto genera un peso un poco diferente y más óptimo que en el caso del ETAP, y por eso es que estas pequeñas diferencias que puede haber en el peso de las losas, pesos propios de los elementos, pueden hacer que tengamos una pequeña diferencia precisamente en el peso y por consiguiente la masa y en el corte. En la versión 2014C, nos pregunta Irene Sá, no me permitía colocar una altura de la edificación mayor a 10 metros para la corrección del corriente basal en la introducción del espectro. Veo que eso se solucionó en la versión 2014. ¿Estoy en lo correcto o será que estaba haciendo algo mal? Sí, ese tipo de aspectos se han corregido, porque bueno, han sido observaciones que se le han hecho, y precisamente lo interesante de CIPECAD es que constantemente está emitiendo estas revisiones, y probablemente venga una 2014E donde tengamos otras cosas actualizadas. Está en lo correcto. Se entiende que vamos a tener siempre pequeñas diferencias por cuestiones de pesos propios. Ya vamos para allá, que nos pregunta Tulio Capriles si CIPE no permite visualizar las deformadas y modos de vibración. Sí, vamos para allá. Fíjense, les había hablado de que estábamos en los estados de obra, y ahora si queremos ver, por ejemplo, modos de vibración, algo gráfico, yo debería ir aquí a resultados, pasar de resultados básicamente a deformada o a isovalores, cualquiera de ellos. Si voy a deformada, vean, llego a una parte, digamos,
gráfica del modelo, donde yo puedo ahí ver la hipótesis de peso propio, cargas permanentes, sobrecargas de uso, o el modo 1. Pero vean que lo voy a poner en X y en Y. Entonces hay que estar muy consciente, ¿no? Modo 1 en X. Y yo puedo ver, entonces, digamos, incluso la animación. Veo el modo 1 en X, el que va en X. Y esto lo puedo ver viendo la estructura. O sea que incluso tengo maneras de asociarlo a viendo la estructura. De esta forma, perfectamente puedo ver básicamente modos de vibración o ver respecto a las combinaciones. El sismo dinámico, podríamos estar viendo quizás algún aspecto o sencillamente cargas de este tipo. Entonces, esto sería el caso específico para ver animaciones desde el punto de vista de los modos de vibración, tanto en X como en Y. Y también veríamos en isovalores, en el caso de las losas, podemos ver, por ejemplo, desplazamientos, podemos ver giros en X, o sea, podemos ver varias cosas. Por ejemplo, aquí los desplazamientos, quisiera ver desplazamientos por el caso de una combinación de carga que incluye peso propio, carga permanente y carga variable, y podría estar viendo además, véanlo aquí, de ver isovalores, puedo estar viendo isolíneas con valores. Estas isolíneas me definen desplazamientos iguales, es un análisis por elementos finitos. Puedo ver isolíneas sin valores y pudiera estar viendo, haciendo un ajuste de la escala. Entonces, viendo más allá, puedo incluso ver cuantías, puedo ver áreas de acero, viéndolos con valores, ¿no? Aquí estaría viendo las áreas de acero requeridas en la losa. Entonces, desde el punto de vista matemático de elementos finitos. ¿Estamos claros? Entonces, bueno, y por supuesto, sin dejarlo atrás, en este listado de obras muy interesante, yo puedo ver cuantificación de vigas. Tengo manera de ver por piso y por cada pórtico. Puedo ver incluso los aceros negativos, positivos, de piel, de estribo. Puedo ver el resumen de áreas de acero, volúmenes de concreto, y puedo tener incluso en la parte final el resumen total de todo el material de aceros en vigas. Y así ustedes pueden ir entrando y pueden ver, por ejemplo, cuantías de obra. En cuantías de obra tengo la posibilidad de ver resúmenes de concreto, resúmenes de encofrado, fíjense, losas, vigas, encofrado lateral, columnas. Tengo toda la información como para preparar el presupuesto. Eso lo vamos a ver, por supuesto, un poquito más adelante. Vamos a ir ahondando en esos resultados, que es bastante importante. Bueno, fíjense, lo muestro de manera global, ya incluso un poquito por la hora, lo vamos a mostrar de manera global. Acuérdense que tenemos todavía la semana que viene para culminar todo este edificio. Pero si vamos al piso 2, este es el pórtico 1, el pórtico 2, el pórtico 3, por ejemplo. Yo aquí sí le puedo decir en resultados, fíjense, le puedo decir vigas, editar vigas, y pudiera, por ejemplo, tocar esta viga de acá, que es el pórtico 4, yo puedo tocarla y obtendría la propuesta de acero, que vamos a colocarla aquí con un fondo, vamos a visualizarlo en fondo negro para que se nos vea mejor.
Fíjense, esto es exactamente lo que el programa estableció para el acero de la viga. Digamos, esto es directo, esto no tiene intervención de nada, esto es directo. Tiene un acero superior de 4 3/4 que se solapa con otro 4 3/4 y tiene unos aceros de refuerzo de 2 3/4, 2 7/8 y 2 3/4. Y en la parte inferior tiene un acero también de 4 3/4 y tiene unos aceros adicionales para compensar el acero superior con el inferior, y esto tiene que ver por supuesto con todo el diseño sísmico. Todo el diseño sísmico que es obviamente importante. Entonces, de principio también me interesaría ver los aceros requeridos. Hay una función que salió en la 2014D, en esta versión, que está acá, que dice consultar las áreas necesarias y efectivas. Yo puedo básicamente pararme, fíjense cómo se va moviendo. Si me paro aquí, por ejemplo, dice que el área necesaria negativa es 16 centímetros, la positiva es 11, y que la efectiva, que es la que se colocó, es 17.10 en la parte superior y 14.25 en la parte inferior. Si me voy moviendo, de repente llego a este valor, que es 16.82 en la parte negativa necesaria, y fíjense que en la parte efectiva es 19.16, mientras que es 11.06 en la parte inferior y se colocó 11.40. Ahí podemos darnos cuenta de cuán cerca está la propuesta de acero de refuerzo que establece CIPE en este caso específico. Si miramos ese valor de 16.82, fíjense, el valor que dice 16.82 en el acero negativo sería equivalente a ir a tabs en el piso 2, y decirle que nos muestre la información del diseño, y este acero que está aquí es el que el programa está reportando como 17.41. Esa diferencia entre 16.82 y 17.41, que no es mucha, pero que bueno, existe allí en una proporción de 0.6 centímetros cuadrados, quizás el porcentaje no creo que llegue ni al 2-3%, en ese pórtico que he escogido específicamente se da esa diferencia producto de que en el modelo de TAP se introdujo la excentricidad accidental, que genera obviamente fuerzas en esos pórticos de extremo. Si no le hubiésemos colocado la excentricidad accidental, ese acero se acercaría muchísimo más aún al que tenemos aquí de 16.82. El otro aspecto importante que vamos a encontrar es que obviamente CIPECAD es mucho más óptimo, sobre todo en la disposición de acero, porque al ser un modelo volumétrico, fíjense que la viga siempre llegó a la cara de la columna, mientras que en ETAPS las vigas, a pesar de los brazos rígidos, van de eje a eje. Entonces siempre va a haber pequeñas diferencias. Hoy en día, que he revisado tanto estas cosas, confío muchísimo en el resultado que da el CIPECAD, porque he encontrado que en muchos aspectos es más preciso incluso que el ETAPS. Sobre todo cuando las cargas que dominan son las cargas gravitacionales, porque la manera como distribuye las cargas, la manera como modela la estructura, que es volumétrica, es mucho más precisa que un modelo de líneas del ETAPS, donde incluso hay a veces hasta una distribución de pesos un poquito exagerada, ya que el programa no considera el solape de los elementos. Es decir, la losa que vemos por ejemplo en el ETAPS, esta losa está llegando al eje de la viga, cuando en realidad la losa llega a la cara de la viga. Entonces esos aspectos pueden generar un incremento de pesos en estos resultados que se traducen en más áreas de acero, que en el caso del CIPECAD, como la losa llega a cara de viga, realmente el proceso de determinación de los pesos es como más preciso. Pero en cualquier circunstancia, fíjense, no es una gran diferencia.
y yo podría empezar a editar esta información. Si yo quisiera ver un listado real, yo puedo ir aquí al listado de la obra, y si alguien quiere revisarlo de una mejor forma, más rápido, puede ir al listado de esfuerzos y armado de vigas. Ejemplo, podemos pedir solamente el piso 2, y yo puedo ver allí un resumen muy completo de todo lo que ocurrió en las vigas. Recuerden, pórtico 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vean aquí, yo tengo un esquema típico de lo que sería el despiece, y voy viendo por el pórtico 1, que precisamente es el que estábamos viendo. El pórtico 1 es el de arriba, sería el pórtico 4. Pero este pórtico 1 tiene a 1 tercio, a 2 tercios y a 3 tercios. El tramo 1, tramo 2 y tramo 3, el momento mínimo, máximo, corte mínimo, corte máximo, torsores, área de acero superior, real y la necesaria, inferior, real y la necesaria, y el acero transversal. Y esto, incluso aquí está la flecha activa, una relación de la flecha, para saber si tenemos problemas de flecha. Esto lo vería en el pórtico 1, en el pórtico 2, en el pórtico 3 y en el pórtico 4. Precisamente con esa circunstancia es que yo puedo ir chequeando todo lo que necesito allí. Fíjense, por ejemplo, aquí, en este caso, el área superior, en el pórtico 4, el área superior necesaria, 1614, 1682, estos son los aceros, digamos, que se colocaron. Yo aquí puedo interpretar, obtener todos los resultados, y puedo, digamos, hacer mis propias. Esto lo puedo hasta agregar como parte de la salida de una memoria de cálculo, porque bueno, está bastante explícito el resultado. Y esto lo obtendría incluso por cada nivel. Entonces, entré al listado de esfuerzos y armado de vigas. Si no lo quieren ver por allí, sencillamente le dicen resultados, vigas, editar vigas, puedo tocar cualquier otra viga y vería el despiece propuesto del programa. En este caso puedo tomar también esta, que es similar a la otra, y vean, aquí está toda la información. Puedo graficar el momento. Aquí sale incluso acotar los puntos de momento nulo, y vean que me está diciendo